Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante, como lo es el tejido sanguíneo. Yo les digo tejido y es para que ustedes se acostumbren y sepan, y siempre que vean la sangre, bueno, es un fluido, es líquido, pero realmente es un tejido. Cumple con todas las funciones de tejido porque tiene células y tiene una matriz o un material intercelular. Solo que en este caso la matriz o el material intercelular es de tipo líquido y esto pues lo conocemos como plasma sanguíneo. El tejido sanguíneo es parte del tejido conectivo. Recuerdan cuando vimos tejido conectivo, mencionamos que hay tejidos conectivos especiales. Entre esos mencionamos el tejido óseo, mencionamos el cartílago y también se incluye acá, dentro del tejido conectivo, se incluye el tejido sanguíneo. Bueno, hoy vamos a abordar ese tejido, no vamos a abordar mucho su matriz, porque en este caso la matriz es líquida y suspendidas en la matriz hay una cantidad de sustancias que se estudian desde el punto de vista bioquímico, no desde el punto de vista histológico que tiene que ver con células. Entonces vamos a preocuparnos más de las células. Bueno, vamos a dar inicio a la primera parte. En la primera parte vamos a hablar del lugar en donde se forman esas células, cómo se forman, qué células madres son las que le dan origen, y este lugar donde se forman se conoce como médula ósea. Bueno, empezamos. Bueno, la médula ósea también se conoce como tejido mieloide. Se llama médula ósea porque está ubicada en los espacios que tienen el centro en los adultos, en algunos de los huesos o en algunos de nuestros huesos. Por eso se llama médula ósea, pero también se conoce como tejido mieloide. Vamos a ver la estructura que tiene este tejido mieloide o esta médula ósea, que debe considerarse como un gran órgano, porque la médula ósea es un gran órgano que está ubicado en el interior de nuestros huesos, y si la extrajéramos pesa más o menos igual que la glándula mayor que tenemos, que es el hígado. Entonces vamos a ver cómo está estructurada esa médula ósea dentro de nuestros huesos. Después vamos a ver las etapas que se llevan a cabo en la formación de las diferentes células sanguíneas. Y por último, después de ver la hematopoiesis, pues vamos a ver ya directamente a ver qué características tienen los elementos sanguíneos cuando ya están en la sangre, ya están maduros. El tejido mieloide entonces es un tejido conectivo especializado con función hematopoiética. Hemato, sangre. Poiesis quiere decir formar. Entonces es un tejido formador de sangre. Se ubica, ya lo habíamos mencionado, en las cavidades óseas de los huesos que se llaman cavidades medulares. Aquí podemos observar un hueso cortado transversalmente y podemos observar músculo y otros tejidos por fuera, y observamos el tejido óseo. Este sería hueso compacto, pero acá vamos a encontrar hueso esponjoso. Y recuerden que el hueso esponjoso deja espacios, pues en esos espacios en donde hay hueso esponjoso, ahí vamos a ubicar nosotros
la médula ósea. Está rodeada, ya mencionamos, por hueso compacto y va a recibir sangre a través de las ramas arteriales óseas. Vamos a observar nosotros que recibe sangre, la cual ingresa hasta la médula ósea, Bueno, está compuesta por dos elementos. Igual que todo órgano tiene una parte que se llama parénquima, que es la parte funcional, y tiene una parte de sostén, que en este caso es el estroma. Recuerden que siempre que hablamos de estroma en una glándula, siempre se va a hablar del sostén. Sin embargo, no es solo para sostener, porque vamos a ver que hay varios elementos ahí muy importantes, sin los cuales no podrían producirse las células sanguíneas. El estroma, entonces, el que tiene el tejido de sostén de la médula ósea, está compuesta primero por fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos, su función es producir fibras colágenas, fibras reticulares, y entonces vamos a encontrar células también reticulares, que es una especie de fibroblastos, solo que van a formar fibras reticulares. Como hay fibroblastos y si hay células reticulares, entonces vamos a encontrar fibras reticulares y fibras colágenas. Luego vamos a encontrar que en ese estroma hay una buena cantidad de vasos sanguíneos venosos, son vasos venosos, son vasos que están ya en la parte venosa, pero son capilares sanguíneos, en donde ya hay sangre venosa y que miden de 50 a 75 micrómetros. Micrómetros es lo mismo que micras. Entonces 50 a 75 micrómetros de diámetro. Por eso, como son capilares y son voluminosos, porque los capilares normales apenas miden de 9 a 10 micras de diámetro. En cambio estos miden 50 a 75 micras. Comparados con los normales son mucho mayores. Y también vamos a encontrar muchas células adiposas y macrófagos. Recuerden que los macrófagos, macro grandes, fagos, tragar. Entonces son células que engullen partículas o elementos nocivos o células. Recuerden que nuestras células se están recambiando todo el tiempo y entonces estas se encargan de engullir todos los restos celulares que van quedando. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, ahora que veamos cómo se forman los eritrocitos acá, el núcleo se queda en la médula ósea y el eritrocito pasa sin núcleo. ¿Qué hacen los macrófagos? Engullir o fagocitar esos núcleos que se quedan ahí. Si no, durante los años que tenemos de vida se estarían acumulando ahí en la médula ósea. Luego vamos a tener la otra parte. La otra parte es el equivalente al parénquima de todas las glándulas y son las células hemopoyéticas. Nuevamente mencionamos que estas células son las que le van a dar origen a las células sanguíneas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la médula ósea? Vamos a encontrar células madre. ¿Qué células madre? Recuerden que cuando hablamos de células madre, y yo se los voy a repetir porque esto nos tiene que, lo tenemos que fijar. Hay células madre totipotenciales, que mencionamos que es el cigoto, que resulta de la unión del espermatozoide con el óvulo. Ese cigoto le da origen a otras células y hasta el estado de 8 células o de 8 blastómeros o 12 blastómeros, las células se pueden considerar totipotenciales, pueden generar todo un ser vivo. De ahí en adelante las células
se hacen pluripotentes, que todavía pueden generar muchos tejidos, muchas células. Y de las células pluripotentes, al dividirse y en los diferentes linajes de células de los tejidos, pasan a multipotentes. Pues en la médula ósea nosotros vamos a encontrar células madre pluripotentes. Esas células madre pluripotentes le van a dar origen a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas. Bueno, las células, la distribución de las células hemopoyéticas, las que le van a dar origen a las células sanguíneas. Recuerden que mencionamos nosotros que hay vasos sanguíneos, entonces las células que le dan origen a los eritrocitos, las eritroides, esas van a estar cerca de las células reticulares adventiciales. Cuando veamos la estructura histológica de los capilares sanguíneos y de los vasos sanguíneos, vamos a ver que tienen unas células adventiciales por fuera de su pared. Entonces, eso quiere decir que los eritrocitos van a estar cerca de los vasos sanguíneos. Los megacariocitos, mega grandes, los megacariocitos son grandes células que van a estar también pegadas, esas adyacentes, pegadas a estos sinusoides y van a introducir pequeñas porciones a la luz de los sinusoides. Aquí está como senos, pero son a la luz de esos sinusoides que tenemos ahí, que son las formadoras de plaquetas, y entonces desprenden pequeños trozos de citoplasma con membrana celular, y esas son las plaquetas. Bueno, y las otras células, ya vimos los eritrocitos, vimos las plaquetas. Las dos células precursoras van a estar pegadas a los vasos sanguíneos. Las otras son las de los granulocitos, que pertenece a los leucocitos granulosos. Estos van a estar en el centro de los espacios en que están entre los vasos sanguíneos. Los macrófagos, que abundan también en la médula ósea, esos van a estar distribuidos dentro del espacio intervascular también. Siempre vamos a encontrar que las prolongaciones de los macrófagos están en íntimo contacto con estos granulocitos, ya que producen ciertos factores de crecimiento que se conocen como citocinas. ¿Dónde vamos a localizar la médula ósea en el adulto? Solo la vamos a localizar en los extremos proximales del húmero y del fémur, en las vértebras, en las costillas, en el esternón, en los huesos ilíacos principalmente. Prácticamente esos son huesos planos y las costillas y las vértebras que forman parte de los huesos del tronco. Aquí tenemos una epífisis la epífisis del fémur. En la diáfisis, que sería la parte central del hueso, ahí vamos a encontrar médula ósea, pero es médula ósea que llamamos inactiva porque es de color amarillo. En cambio, en las epífisis, que son los extremos, ahí vamos a encontrar, en el interior vamos a encontrar hueso esponjoso, y ese hueso esponjoso va a contener en sus espacios la médula ósea roja, que es la médula ósea activa, la que está formando células sanguíneas. Aquí tenemos las vértebras. Miren que se han sometido a decalcificación las vértebras y quedan las fibras colágenas y todo, y los espacios. Pues estos espacios que apreciamos nosotros acá, estos espacios están ocupados por la médula ósea a nivel de las vértebras. Bueno, aquí lo estamos viendo en un hueso
para que vean más o menos esquemáticamente qué es lo que sucede. Aquí pueden apreciar ustedes los senos venosos. Vena longitudinal hay acá, pero después se convierten en sinusoides. Esta es la vena que longitudinal en un vaso sanguíneo. Todo viene desde una arteria, pasa a los sinusoides y de los sinusoides a la vena directamente. Y los espacios que observamos nosotros acá, y todos los espacios que vemos aquí están conformados por médula ósea. Aquí está la arteria, también son arterias longitudinales. Las arterias se comunican con la circulación sanguínea, viene la sangre por las arterias, pasa a los sinusoides, de los sinusoides pasa al sistema venoso y están circulando constantemente. Cuando circula la sangre, entonces las células que se están formando aquí van a pasar a los senos venosos, va a la parte venosa y luego a la circulación sanguínea. Este ya es un esquema de la médula ósea. Estos espacios son los sinusoides, en donde hay sangre. Y todo esto es médula ósea. Observen ustedes que las células están distribuidas. Y están distribuidas porque aquí vamos a encontrar nosotros fibras reticulares, una red de fibras reticulares que mantienen en su lugar a las células. Las células que encontramos pegaditas al sinusoide van a ser estas células grandotas que se llaman megacariocitos, ya los vamos a estudiar, y que le se introducen dentro del sinusoide y se van a desprender trozos de ella, que son las plaquetas. También vamos a encontrar que la parte de los eritrocitos, como podemos observar acá, aquí hay un grupo de eritrocitos y aquí hay un eritrocito introduciéndose dentro del sinusoide, van a estar cerca de los vasos sinusoidales. Y luego el resto de células pues van a estar distribuidas dentro de toda la médula ósea. Estas son células de grasa, miren la cantidad de grasa que tienen, aquí está el citoplasma delgado y el núcleo. Células de grasa y además tenemos macrófagos ahí en todo este interior de la médula ósea. Vamos a encontrar pequeñas arteriolas, de las arteriolas se pasa a los capilares, a los sinusoides, la sangre que está circulando a través de la médula ósea. Así observamos una preparación histológica. Este es un corte en donde vemos el hueso y vemos una parte de la médula ósea. Estas son células, hay muchas células adiposas y sinusoides acá. Y también tenemos lógicamente eritrocitos, estas células grandotas. Aquí tienen una M, son megacariocitos. Estas otras blancas son células adiposas y todos los puntos que vemos acá, todos los puntos que se ven acá corresponden a las células hematopoyéticas en diferentes etapas de maduración. Lo mismo, agrandamos un poquito la imagen para poder ver las células que se conocen como megacariocitos, que este es un sinusoide, están pegadas, aquí también tenemos otro sinusoide, están pegadas a los sinusoides. Las células de grasa se les ve la membrana celular, esta línea que observamos acá, diferente a esto que no tiene su membrana celular, sino la pared del sinusoide. Esta también es una célula de grasa. Estos son sinusoides, sinusoide. Todas estas son células sanguíneas en diferentes etapas de maduración. Recordemos que están sostenidas por fibras reticulares. Aquí ya pasaron todas las células al torrente sanguíneo. Vamos a encontrar algunos reticulocitos que serían las células sanguíneas, eritrocitos inmaduros todavía, a cierto grado de inmadurez. Vamos a encontrar neutrófilos, vamos a encontrar eosinófilos, solo para ver
¿Cómo se establece las células de la sangre? Estos son los eritrocitos, son los más abundantes. Van a haber células todavía que tienen que madurar de la parte de los neutrófilos, que se conocen como células en banda, pero es solo para mostrarles cómo se estudia el tejido sanguíneo. Esto lo vamos a ver que se estudia en frotes periféricos. Siempre repitiendo, hemopoiesis, hemosangre, poiesis, formación, proceso mediante el cual se forman elementos figurados de la sangre, todos los elementos figurados. En el embrión, vamos a ver a través del desarrollo del ser humano, vamos a ver cómo está la formación de las células sanguíneas, porque también en el feto y en el embrión se necesitan ya las células sanguíneas. Y entonces vamos a ver que en el embrión aparecen los eritroblastos primitivos, que reciben el nombre de hemocitoblastos, hemosangre, citocélula, blasto inmaduro. Siempre que ustedes encuentren esta terminación blasto, será que representa a células inmaduras. Y va a ser en la pared del saco vitelino. Recuerden que en la segunda semana del desarrollo ya está el saco vitelino, donde se van a establecer los primeros hemocitoblastos, y entonces a esto se le conoce como la fase mesoblástica, porque prácticamente las células vienen del mesodermo, y entonces vienen de células muy inmaduras del mesodermo, y por eso se le llama fase mesoblástica. Luego de las 8 semanas, el ser en formación pasa a ser feto. Sin embargo, desde la 6ª semana se pasa a la fase hepática, y luego desde la 6ª semana a la médula ósea al 4.º mes. El hígado y el vaso pasan entonces, después de la 6ª semana, pasan el hígado y el vaso a ser formadores de sangre, y después hasta el 4.º mes, o sea, los más o menos 15, 16 semanas, vamos a ver que se establece el tejido mieloide, o se inicia el tejido mieloide en la médula ósea. Y por último, en la vida después del nacimiento de las personas, vamos a tener nosotros que entonces ya solo tenemos médula ósea o tejido mieloide. Cuando nacemos, al nacimiento, la médula ósea roja está en todos los huesos, en todos, en el cráneo, en el húmero, en las costillas, en todos los huesos. Cuando se llega a la edad de 4 o 5 años de edad, comienza a disminuir esta médula ósea para transformarse en médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla está en reposo, y la médula ósea que sí está formando células sanguíneas se conoce como médula ósea roja. Entonces, después de esta edad, la médula ósea amarilla ya pasa a ser sin actividad, y solo la roja va a estar formando células sanguíneas. Y por último, solo queda en los huesos que hemos estado mencionando, en las porciones distales de los huesos largos o las epífisis, y en los huesos de la columna vertebral, las costillas, el esternón, las crestas ilíacas también van a seguir formando células sanguíneas. Esto es un esquema en donde vemos el embrión. ¿Recuerdan el embrión? Aquí está el surco neural donde se está formando el sistema nervioso. Este sería el ectodermo. Aquí se cortó el saco amniótico, y cuelga del embrión, cuelga el saco vitelino. Pero es para representar todos estos pequeños abultamientos que se ven acá. Son estos islotes sanguíneos en donde se empiezan a formar los primeros hemocitoblastos, y prácticamente se forman las primeras células sanguíneas ahí, y al mismo tiempo se forman los primeros vasos sanguíneos.
Esto es durante la segunda semana del desarrollo embriológico. Cuando pasamos a la fase de hígado, bueno, no hemos visto hígado, porque todavía no lo hemos visto, pero aquí están en formación los cordones de hepatocitos. Y aquí están los espacios que hay entre los cordones de hepatocitos y vemos que hay muchas células, hay grandes cantidades de células que en este caso es el tejido hemopoyético en el hígado. Aquí hay un megacariocito. Bueno, y ya en la médula ósea, vamos a encontrar, estas son espículas óseas, este es un espacio que hay entre las espículas óseas y aquí tenemos el tejido hemopoyético. Bueno, las células madre hemopoyéticas que vamos a encontrar allí en la médula ósea, las células madre hemopoyéticas son pluripotentes. Las células más inmaduras son pluripotentes. Esas células madre pluripotentes le van a dar origen a las multipotentes y las multipotentes le van a dar origen a la unipotencial o a la célula madre que ya está comprometida para formar una célula sanguínea. Aquí tenemos un esquema. Las células madre hemopoyéticas pluripotentes no se logran visualizar, no las distinguimos, necesitaríamos procesos histológicos especiales para poderlas identificar. Se cree que son pequeñitas, parecen linfocitos, son células pequeñas, pero se han identificado con microscopía electrónica o con procesos de inmunohistoquímica, por ejemplo, para poder identificar las células madre pluripotentes. Esas células madre pluripotentes le dan origen a las células madre multipotentes por división celular. Recuerden que siempre que se divide una célula madre pluripotente, una se diferencia y la otra siempre queda de reserva como célula madre hemopoyética, si no se nos terminarían las células. Pero estas se dividen, una se diferencia y la otra queda de reserva. Pasan a ser multipotentes y aquí podemos mencionar ya las que son unidireccionales, que ya van en formación a ciertas células, las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Entonces, son colonias eritroides que van a formar los eritrocitos. Unidades formadoras de colonias de las células granulosas y de los monocitos. Entonces, la misma célula le va a dar origen a los granulocitos y a los monocitos. Unidades formadoras de colonias de las células eosinófilas a los eosinófilos. Unidades formadoras de colonias de los megacariocitos que después van a formar las plaquetas. Y unidades formadoras de colonias de los mastocitos o células cebadas que se llaman también, que son células que tienen que ver con las alergias. Así podemos ver que aquí se forman las plaquetas, se forman los eritrocitos, se forman los granulocitos, se forman los monocitos y también los linfocitos que no están mencionados acá. Vamos a empezar entonces ahora con las diferentes células sanguíneas y vamos a empezar con los eritrocitos. Este proceso de formación de los eritrocitos se denomina eritropoiesis, es el nombre que recibe. Poiesis, formación eritrocitos. La primera célula, después de que las células multipotentes le dieron origen a las unidades formadoras de colonias de los eritrocitos, con el microscopio de luz, porque estamos hablando de microscopía de luz, la primera célula que se logra identificar, la más inmadura que se logra identificar con microscopio de luz, se llama proeritroblasto. Es una célula grandota porque mide 16 micrómetros,
Miremos que los eritrocitos apenas llegan a medir de 7.2 micras en promedio y estas miden 16, entonces es una célula grande, tiene un delgado citoplasma, un núcleo grandote como lo vemos acá, con 2 o 3 nucleolos, bueno aquí se le ven 2, pero aquí está el núcleo grande y un delgado citoplasma. Esta es la primera célula y se llama proeritroblasto. Esta célula se divide. Recuerden que las células se vienen dividiendo. Esta célula se divide y después de cada división las células se han diferenciado más. Y entonces se pasa al eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo sigue siendo una célula bastante grande. Aquí está el núcleo y aquí está el citoplasma, pero aparece una coloración intensamente basófila en el citoplasma, que se le puede observar un nucleolo a este eritroblasto basófilo. Pero el término basófilo es porque su citoplasma se observa de tipo basófilo. Sigue siendo bastante grande. Aquí hay un eritrocito para que veamos el tamaño del eritroblasto basófilo. Bueno, el eritroblasto basófilo todavía se divide. Imagínense cuántas células se van formando de las divisiones de estas células. El eritroblasto basófilo se divide y le da origen al eritroblasto policromatófilo. Poli, muchos, cromo, colores. Y tiene filoafinidad, que tienen afinidad por muchos tonos de color. Por eso se llama policromatófilo. Y es porque aquí comienza la formación de hemoglobina. Y entonces la coloración basófila que traía mezclada con la hemoglobina que se empieza a formar, le da las diferentes tonalidades a este eritroblasto policromatófilo. Recordemos que la hemoglobina es de color rojo y entonces mezclado con lo azul le da las diferentes. El núcleo es heterocromático, eso quiere decir que presenta diferentes tonalidades. No se le ve el nucleolo. ¿Por qué no se le ve el nucleolo? Citoplasma que va del gris azulado al verde oliva, en los colores que se van a ver en el citoplasma. Y es la última célula que puede dividirse por mitosis. Todavía el eritroblasto policromatófilo se divide. Si nosotros viéramos cómo venimos de un proeritroblasto, del proeritroblasto, 2 eritroblastos basófilos, de los 2 eritroblastos basófilos, 4 eritroblastos policromatófilos, y de estos 4, las siguientes células serían 16 células, que serían estas, ya el eritroblasto ortocromático. Este eritroblasto ortocromático ya es más pequeño, ya lo vamos a observar mucho más pequeño, pero se parece ya al eritrocito. Este sería el eritroblasto ortocromático. Podemos observar aquí el núcleo ya está saliendo prácticamente del citoplasma o del interior de la célula. El núcleo ya es más pequeño, también se le conoce como normoblasto, ya no se dividen estas células y hacia el final pues esta célula se pega a un capilar sanguíneo sinusoidal y pasa al torrente circulatorio. Cuando pasa al torrente circulatorio, el núcleo es expulsado por extrusión, se llama. Es parecido a que yo tengo una bolsa con una esfera sólida y quiero pasar la bolsa por un agujero. La bolsa va a pasar, pero si la esfera es más grande que el agujero, la esfera se va a quedar atrapada, se rompe la bolsa, pero se queda el núcleo. A esto se llama expulsión por extrusión
del núcleo se queda dentro de la médula ósea. Aquí entonces tendríamos nosotros un eritroblasto ortocromático o llamado también normoblasto. Bueno, aquí tenemos un esquema nosotros en donde podemos observar algunos tipos de células, pero aquí observamos un eritrocito. Este es el núcleo, aquí está el eritrocito. El núcleo se quedó en la médula ósea y es fagocitado por esta gran célula que es todo esto que vemos acá es un macrófago. Estas son otras células acá dentro de la médula ósea. El núcleo lo fagocita, en este caso lo fagocita el macrófago. Estos son otros eritrocitos en formación. Ya el eritrocito pasa a la sangre sin núcleo. Aquí tenemos ya los eritrocitos en el torrente sanguíneo. Aquí pueden ver eritrocitos maduros, pero estos son eritrocitos que recién han pasado desde la médula ósea al torrente sanguíneo. Estos ya tienen la forma bicóncava, pero todavía tienen una pequeña porción de ribosomas, de polirribosomas, pequeñas cantidades que le dan una tonalidad azul o violeta, azul brillante o violeta, y que por eso se les conoce como reticulocitos. Normalmente uno debiera de encontrar en la sangre de 0.8 al 1% de reticulocitos nada más, de células maduras. Cuando uno encuentra muchos, entonces ya se sabe que la demanda es mucha, entonces hay algo anormal ahí. Y si uno encuentra muy poco, menos, por ejemplo, 0.2 o 0.3%, esto quiere decir que la médula ósea no está produciendo los eritrocitos. Este es todo el desarrollo hematopoyético de los eritrocitos. Veníamos que acá existió primero una célula madre pluripotente. La célula madre pluripotente se divide y una de las dos células que resultan pasa a diferenciarse. Primero se diferencia en una célula multipotente y la célula multipotente le puede dar origen a eritrocitos todavía, a leucocitos o a plaquetas. Y desde la célula multipotente pasa a ser unidireccional, y entonces esa unidireccional tenemos los proeritroblastos. Primero estuvieron las unidades formadoras de colonias, después pasaron a ser las células proeritroblastos. Del proeritroblasto al eritroblasto basófilo, del eritroblasto basófilo al eritroblasto policromatófilo, que es donde empieza a aparecer la hemoglobina. Luego el normoblasto, o también llamado eritroblasto ortocromático, que ya el color casi lo tiene igual al eritrocito. Aquí estaría la pared del vaso sanguíneo, pasa el eritrocito, pero el núcleo se queda acá. Y al principio es reticulocito porque todavía guarda unos ribosomas. Y por último ya es un eritrocito maduro que va a durar 120 días más o menos en el torrente sanguíneo. Todo esto se conoce como eritropoiesis. Aquí está para presentar en la parte sanguínea estas células, pero recuerden que estas células inmaduras no se deben ver no debiéramos de observarlas en un frote de sangre, porque eso nos indica que algo está pasando, pero es solo como para que nosotros observemos. Hemos incrustado acá un mielocito, aquí hay un eritroblasto basófilo, aquí tenemos eritroblastos policromatófilos, y aquí está el normoblasto, ya previo a pasar como célula eritrocítica a la sangre.
Bueno, la formación de los leucocitos granulosos. La formación de los leucocitos granulosos es el proceso de formación de los tres granulosos que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La primera célula que vamos a observar nosotros para formar los tres tipos de células granulosas que acabamos de mencionar es una célula que se llama mieloblasto. El mieloblasto también es una célula grande con 16 micras. Tiene un núcleo eucromático que puede verse en ellos 3 nucleolos. Y el citoplasma, pueden apreciar ustedes que es moderadamente basófilo. Todavía no tiene gránulos. Recuerden que los gránulos son los que le dan la característica a los granulosos. Los mieloblastos pasan a ser promielocitos. Estos se agrandan todavía más y llegan a medir hasta 20 micras de diámetro. El núcleo sigue siendo eucromático y el citoplasma es ahora basófilo. Y ya presentan los primeros gránulos. Los que primero aparecen son los gránulos azurófilos. Son los que primero van a aparecer. Estos van a presentar diferentes tipos de enzimas, como lo vemos acá. Y siempre se le van a ver los 3 nucleolos. Estos serían los promielocitos. Antes vimos el mieloblasto. El mieloblasto se divide y le da origen a los promielocitos. Los promielocitos se dividen y le da origen a los mielocitos. Estos ya son más pequeños, miden de 12 a 18 micras. El núcleo tiene la cromatina más condensada, ya se ve más oscuro. Los gránulos azuróficos aumentan. Y algunos creen que estos son los que le van a dar origen en su división celular a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Pero otros creen que los mielocitos ya unos son eosinófilos, otros ya están diferenciados en basófilos y otros en neutrófilos, pero eso todavía no está bien definido. Entonces, estos se dividen y le dan origen al mielocito eosinófilo, al mielocito basófilo y al mielocito neutrófilo. Últimas células que aún pueden dividirse. Estos son las últimas células que se dividen. De ahí en adelante, estas células que se llaman metamielocito. El metamielocito, que hay metamielocito neutrófilo, hay metamielocito eosinófilo y metamielocito basófilo, tiene un citoplasma que ya presenta los gránulos específicos. Los gránulos específicos son los que le dan el color. Bueno, tienen otras funciones, pero podríamos decir que hay gránulos específicos para el eosinófilo, que son de color. Voy a interrumpir un momentito la presentación, disculpe. ¿Aló? Bueno, sigamos la grabación. Mencionábamos que los gránulos ya son específicos eosinófilos, específicos basófilos y específicos neutrófilos. Tienen de 10 a 15 micrómetros de diámetro, ya presentan una indentación en el núcleo y la maduración. Estos ya no se dividen, lo único que hacen es madurar y le dan origen a las formas en banda.
Estas serían las células en banda, que pueden ver que el núcleo ya tiene forma de herradura, algunos en forma de cayado, por eso se les llama también cayados, o en banda, o juveniles. Estos son los que ya van a pasar a la sangre. Los leucocitos en banda, como podemos ver acá. Este es un cayado. Los nombres son los mismos, juveniles, cayados o en banda, son normalmente neutrófilos que han pasado al torrente sanguíneo. Aquí hay un neutrófilo maduro, aquí tenemos un linfocito, aquí tenemos un promielocito, aquí hay un mielocito, aquí hay mielocitos y aquí hay uno en banda. Estos están en un frote periférico, pero en la sangre no debemos de verlos, porque cuando se observan formas inmaduras en la sangre, sepan ustedes que estamos ante algún problema de la médula ósea. Es algo que no se debe ver, formas muy inmaduras. Lo más inmaduro que podemos ver son los reticulocitos por parte de los eritrocitos y las células en banda por parte de los neutrófilos y de los granulocitos. La formación de las plaquetas se llama trombopoiesis. Esas plaquetas provienen de una célula, al inicio es una célula ya grande que se llama megacardioblasto, se divide y le da origen al promegacardioblasto, se sigue dividiendo y se va a formar una célula grandota de 50 a 70 micras, es la célula de mayor tamaño ahí, puede estar multinucleada, se pega a los vasos sanguíneos, se desprenden trozos de esa célula y forman las plaquetas. Aquí la tenemos, aquí está el vaso sanguíneo, aquí está metida y aquí se desprenden las plaquetas. Bueno, el mieloblasto le da origen al promielocito, el promielocito le da origen a los metamielocitos y los metamielocitos tenemos la parte de los granulosos, mielocito, metamielocito basófilo, metamielocito eosinófilo, metamielocito neutrófilo, como lo podemos ver acá, mielocitos, metamielocitos, las formas inmaduras que son en banda y ya las formas maduras que las podemos observar acá. Entonces, mieloblasto, promielocito, mielocitos, mielocito basófilo, mielocito eosinófilo y mielocito neutrófilo. Estos pasan a ser metamielocitos y los metamielocitos pasan a ser en banda o juveniles. Y ya aquí tenemos las células granulocíticas maduras. También de acá se va a originar, de la célula madre, se va a originar el megacardioblasto, que después es megacariocito. Y al final desprende trozos que son las plaquetas. Los monocitos y los linfocitos también vienen de la misma célula madre pluripotente. Esa célula madre pluripotente primero forma un monoblasto. Estos le dan origen a los promonocitos y los promonocitos a los monocitos. La linfopoiesis, que es la formación de linfocitos, desde el inicio se da a ese nivel, a nivel de la médula ósea. Primero tenemos el linfoblasto le da origen al prolinfocito, el prolinfocito en la médula ósea le da origen a los linfocitos y este prolinfocito migra y se va a ubicar al timo y entonces el timo sigue funcionando como órgano primario formador de linfocitos. Por eso cuando veamos el timo vamos a ver que son órganos linfoides primarios, tanto la médula ósea como el timo. En el timo se van a formar los linfocitos timo dependientes, por eso se llaman linfocitos T.
Y en la médula ósea también se van a formar los linfocitos B, pero después van a sembrar los órganos secundarios donde se siguen dividiendo, que en este caso son los nódulos linfoides, los ganglios linfoides, en donde vamos, y todos los linfocitos que vamos a encontrar en el estroma o en la lámina propia de las mucosas, que vamos a encontrar ahí linfocitos también de tipo B, bueno, también linfocitos de tipo T. Pero eso vamos a tener todo un tema para ver la parte inmunológica, en donde vamos a abordar estos dos tipos de linfocitos. Aquí tenemos el promonocito. Pueden observar que es una célula grandota con dos nucleolos, un núcleo también grande. Bueno, y aquí están todas las células, cómo se diferenciaron desde las células pluripotentes, se diferenciaron las multipotentes, después las unidades formadoras de colonias, después todo lo que va a ser los eritrocitos, lo que va a conformar los diferentes granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Que los linfocitos, recuerden que hay B y hay T. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera clase o la primera etapa, y vamos a tener una segunda etapa, un segundo momento en donde vamos nosotros vamos a abordar ya directamente las células sanguíneas o el tejido tan importante que es el tejido sanguíneo. Solo les digo, espero que esto les sirva a ustedes. Es importante que lean sus libros de texto, que esto les sirva de base, espero que de una buena base. Y cuando veamos las células sanguíneas, pues ahí vamos a completar todo lo que hemos estado iniciando ahora que vimos la formación de las células sanguíneas. Bueno, muchas gracias.